canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Hola, apreciado grupo Conciencia y Salud WhatsApp. Quien les habla, la doctora Marien Vilela, médico especialista en medicina integrativa. El conversatorio de hoy es sobre las plantas sagradas. Las plantas sagradas son especies vegetales veneradas en diferentes culturas y tradiciones por sus propiedades medicinales, propiedades espirituales y psicoactivas. Estas especies vegetales tienen conexión con lo divino, con la energía espiritual y son utilizadas en rituales. Desde la década de los 80 del siglo XX, a nivel mundial, hubo un gran movimiento indigenista, el reconocimiento de la diversidad cultural y la declaración de los derechos de los pueblos indígenas por las Naciones Unidas. Cada 9 de agosto celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El auge indigenista incluye la revaloración de sus conocimientos, tradiciones, ceremonias, rituales, denominando así hoy en día el chamanismo. Estos saberes y conocimientos ancestrales promueven el consumo de plantas especiales utilizadas por los pueblos indígenas. Y hasta hace poco tiempo, estas plantas especiales son condenadas en el mundo occidental como tóxicas, alucinógenas y causantes de farmacodependencia. Según investigaciones y fuentes, estas especies han sido documentadas por antropólogos y etnobotánicos por su historia, por su cosmovisión y por el impacto en la salud mental. México es el país que tiene la diversidad más grande de plantas sagradas de todas las Américas, debido a que sus grupos indígenas tienen una relación mágico-religiosa con dichas plantas. En el inicio del estudio de las plantas sagradas, se clasificaron como psicodélicos clásicos a las sustancias psilocibina, la mescalina y la ergotamina. Estas categorías fue de gran ayuda para la psiquiatría y la neurociencia entre 1950 a 1960. En el inicio del estudio de las plantas sagradas, de gran ayuda para la psiquiatría y neurociencia molecular, por sentar las bases neurobiológicas de los trastornos psicológicos y la psicofarmacología. En los primeros estudios con estas sustancias demostraron en los indígenas esa visión y esas experiencias místicas. Demostraron también en los individuos que consumieron dichas sustancias psicodélicas clásicas que vivían experiencias místicas muy parecidas a las reportadas en diferentes culturas y religiones involucradas en sus rituales sagrados espirituales. Fue el uso recreativo de los psicodélicos clásicos y su asociación con la contracultura lo que provocó a principios de los años 70 en el continente americano la época hippie, paz y amor. ¿Cuál es la importancia de estas sustancias psicoactivas en algunos problemas de salud mental? Actualmente existe la posibilidad de que algunos de los problemas de salud mental
más comunes pueden ser atendidos mediante el uso de la psilocibina para tratar la depresión, según estudios de investigadores como el doctor Carl Hack y el doctor Harris en el 2016. Y psicodélicos sintéticos como el MDMA para tratar el estrés postraumático, según el doctor Barone, estudios del 2019. Recientemente han sido publicados estudios que abordan la eficacia del uso de psicodélicos clásicos como la psilocibina, la mescalina y el LSD, suministrados en pequeñas dosis para mejorar la salud mental y la creatividad de quienes las consumen, según el doctor Anderson en una investigación en el 2018. Los estudios de neuroimagen sugieren los mecanismos neurobiológicos de los psicodélicos clásicos, ampliando la comprensión de cómo funcionan en nuestro cerebro el sistema serotoninérgico y las bases neurobiológicas de la conciencia. La conexión existente entre las plantas sagradas y la salud mental se da mediante estudios epidemiológicos y terapéuticos con psicodélicos y experiencias místicas. Las investigaciones mencionadas sugieren que los psicodélicos clásicos podían tener un gran potencial como terapéuticos y como herramientas para investigar experiencias místicas, funciones del cerebro y el comportamiento en general, según estudios, investigaciones del doctor De Gregorio en el 2018. Las políticas públicas de salud mental se encuentran en desarrollo. Hay que tomar en cuenta que no todos los países latinoamericanos cuentan con un sistema de salud con una cobertura total en la atención de salud mental. Cada país latinoamericano tiene un sistema de leyes con restricciones específicas en el cultivo, el transporte y consumo de sustancias incorporadas en la sal, en estas plantas sagradas. Las plantas sagradas, según diferentes tradiciones, se clasifican en categorías según sus usos y simbolismo. Entonces tenemos, en primer lugar, las plantas visionarias. Son plantas utilizadas ancestralmente por los chamanes o religiosos para alterar los estados de conciencia y facilitar la introspección, la sanación o la comunicación con el mundo espiritual. Entre las plantas visionarias tenemos la ayahuasca, también llamada yagé o capi, el peyote, la marihuana, la salvia divinorum y el cactus San Pedro, entre otros. En segundo lugar, tenemos las plantas de sanación, que se le atribuye poderes purificadores, protectores y de equilibrio físico-mental. Entre las plantas de sanación tenemos la planta tulsi, también llamada albahaca sagrada, y la planta del tabaco. Y por tercer lugar tenemos las plantas de pureza y religiosidad, que son plantas con un elevado concepto espiritual y tiene un papel fundamental en la mitología de las grandes religiones. Entre ellas tenemos la flor de loto
y el olivo. Estás escuchando Conversatorios. A continuación les voy a describir cada planta sagrada según las categorías. Tenemos entre las plantas sagradas visionarias la ayahuasca, también llamada yagé o capi. Es una bebida psicoactiva tradicional de los indígenas amazónicos, utilizada hace miles de años. Sus usos son con fines medicinales y espirituales. Se prepara mediante la decocción de la liana de ayahuasca, nombre científico Banisteriopsis capi, y las hojas del arbusto chacruna, nombre científico Psychotria viridis. El compuesto, la chacruna, contiene DMT, es decir, dimetiltriptamina, un potente alucinógeno. El DMT por sí solo es destruido rápidamente por las enzimas del estómago. La liana de ayahuasca contiene alcaloides que inhiben estas enzimas digestivas, permitiendo que el DMT, el dimetiltriptamina, llegue al cerebro y produzca el estado alterado de conciencia. ¿Cuáles son los efectos psicológicos de la ayahuasca? Provoca estados de introspección, visiones y una profunda conexión espiritual, descritos como sueños lúcidos o viajes al inconsciente. ¿Cuáles son los efectos físicos? Es común experimentar náuseas, vómitos, diarrea, sudoración y temblores, que en las tradiciones chamánicas se considera un proceso de purga y de limpieza. ¿Cuál es el potencial terapéutico de la ayahuasca? La investigación científica sugiere que la ayahuasca, administrada en entornos controlados y con guías espirituales o chamanes, podría ayudar a tratar la depresión, la ansiedad, los trastornos de estrés postraumático y ciertas adicciones. ¿Cuáles son los riesgos? Personas con antecedentes cardíacos o trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia no deberían consumir la ayahuasca, ya que puede desencadenar crisis muy graves. También la ayahuasca presenta interacciones potencialmente mortales con ciertos medicamentos como los antidepresivos. Tenemos que tener supervisión. Si se consume, debe hacerse estrictamente bajo la supervisión del guía experto o de un chamán en un entorno seguro. Según el estado legal o el estatus legal, su uso está permitido oficialmente dentro de contextos religiosos o rituales tradicionales en varios países de Sudamérica, en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. En la mayoría de Norteamérica y Europa, el DMT es una sustancia controlada ilegalmente y se restringe su uso. La siguiente planta sagrada es el Cactus San Pedro. Nombre científico Echinopsis pachanoi. Es un cactus de rápido crecimiento originario de las regiones andinas de Sudamérica. Es una de las plantas mágicas y medicinales más antiguas de América,
conocida tradicionalmente como huachuma. Contiene mescalina, un alcaloide con potentes efectos psicoactivos y visionarios. El cactus es un cuerpo cilíndrico de color verde intenso y puede alcanzar de 4 a 6 metros de altura. Produce unas flores blancas, aromáticas, que abren exclusivamente en la noche. Una planta puede tardar 10 años en florecer por primera vez y la flor dura menos de 48 horas. Los chamanes de las culturas Chavín, Mochica y Chimú utilizan este cactus San Pedro en ceremonias sagradas desde hace más de 3000 años. Se emplea como herramienta de sanación física y espiritual, limpieza energética y conexión divina. ¿Cuáles son los efectos del cactus San Pedro? La mescalina, que es su contenido, altera la percepción del tiempo, intensifica los estímulos sensoriales y produce intensas alucinaciones visuales o introspección profunda. Su ingesta provoca náuseas, vómitos, que se considera tradicionalmente como una purga corporal según los chamanes. La otra planta sagrada es la Salvia divinorum. La Salvia divinorum es una planta herbácea perenne de la familia de la menta. Se cultiva en la Sierra Mazateca, en Oaxaca, México. Es mundialmente conocida por contener salvinorina A, que es un alucinógeno de origen natural muy potente, que es el más potente que se conoce hasta ahora. A diferencia de los psicodélicos clásicos como el LSD o la psilocibina, que actúan sobre los receptores de serotonina, la salvinorina A actúa de forma exclusiva sobre los receptores opiáceos, opioides, kappa del cerebro. Su uso tradicional es chamánico. Lo utilizan los indígenas mazatecos y lo llaman tradicionalmente María Pastora. Es usada durante siglos en rituales de sanación, de meditación y de adivinación. Los chamanes emplean únicamente las hojas frescas, las cuales se mastican lentamente de forma sublingual para absorber el compuesto de manera gradual a través de la mucosa oral. ¿Cuáles son los efectos psíquicos? Produce alteraciones severas en la percepción del tiempo, alucinaciones visuales, risa incontrolable y fuerte disociación, una sensación de perder la conexión con el propio cuerpo o la realidad. ¿Cuáles son los riesgos? Tenemos entre los riesgos el llamado mal viaje, que es la disforia, debido a su mecanismo en los receptores kappa, opioides del cerebro. Los efectos con frecuencia no son nada placenteros. Pueden inducir estados agudos de miedo, pánico, paranoia o confusión extrema. El peligro físico puede perder la noción real y existe el riesgo de sufrir caídas o accidentes si no se está con una persona supervisando y que esa persona esté sobria. En cuanto a la salud mental, su uso puede desencadenar episodios psicóticos graves o crisis de pánico en personas con predisposición a trastornos psiquiátricos.
No es considerada una sustancia químicamente adictiva. ¿Cuál es el estado legal o el estatus legal? Internacionalmente no se encuentra bajo control en los tratados intervencionistas de la ONU. En Estados Unidos sigue siendo legal a nivel federal. Sin embargo, 30 estados de Estados Unidos han prohibido o restringido estrictamente su venta y posesión. En Australia, Japón, Canadá, Italia, España y en la Unión Europea también está prohibida. Y también en Chile. La siguiente planta tenemos el peyote. Nombre científico, Loprora williamsi. Es un cactus esférico de tamaño pequeño, sin espinas. Es nativo de las regiones desérticas del norte de México y del sureste de los Estados Unidos. Es conocido por sus propiedades psicoactivas y su importancia cultural y espiritual para los pueblos indígenas. El compuesto activo del peyote es la mescalina. Es un potente alcaloide. ¿Cuál es su uso cultural y espiritual? Para las comunidades indígenas como los Wixaritari en México y el peyote llamado jicuri se utiliza en ceremonias, en rituales y es medicinal, guiadas siempre por el chamán o el líder espiritual. Se utiliza el peyote para sanar el cuerpo y el alma. La especie está en riesgo de extinción por la recolección ilegal por parte del turismo psicodélico. La regulación legal es ilegal y es estrictamente regulada en México y en el sur de los Estados Unidos. Existen excepciones legales y protecciones específicas para su uso en rituales y tradiciones en los pueblos indígenas de México y del sur de Estados Unidos. La siguiente planta tenemos la marihuana, Cannabis sativa, planta herbácea de la familia Cannabisae, conocida por sus compuestos psicoactivos y medicinales. Los principales compuestos de la marihuana tenemos el THC, que es psicoactivo, y el CBD, que es el terapéutico. ¿Cuáles son sus usos principales? Tenemos uso a nivel médico, alivia el dolor crónico, reduciendo náuseas por la quimioterapia y controla las convulsiones de la epilepsia. Tenemos también un uso recreativo que altera la percepción y también se usa para la relajación. Y tenemos un uso industrial, que son variedades con bajo THC, que es llamado el cáñamo, que se utiliza para textiles, para el papel y bioplásticos. La marihuana, sus principios activos, el THC, que es el tetrahidrocannabinol, y el CBD, que es el compuesto relajante medicinal, interaccionan con el sistema endocannabinoide del cuerpo. Su consumo altera temporalmente el cerebro y otros órganos, produciendo tanto efectos inmediatos como a consecuencia también a largo plazo. ¿Cuáles son los efectos inmediatos en el cerebro y el estado anímico? Una sensación de euforia, relajación, desinhibición, alteración en la percepción del tiempo y aumento del apetito. Sus efectos físicos, aumento del ritmo cardíaco, sequedad de boca y enrojecimiento de la conjuntiva de los ojos.
capacidades cognitivas, dificultad temporal para concentrarse, para recordar eventos recientes y alteraciones en la coordinación motora. Efectos a largo plazo, afecta el desarrollo, la memoria, el aprendizaje y la capacidad de atención. En cuanto a su salud, en la parte pulmonar, fumar marihuana produce una tos crónica, problemas respiratorios e irritación de las mucosas del sistema respiratorio. En cuanto a la salud mental, el consumo crónico o alta dosis podría asociarse con empeoramiento de síntomas de depresión o de psicosis. El uso medicinal de la marihuana bajo supervisión médica, los cannabinoides se utilizan para tratar afecciones como el dolor crónico, náuseas por quimioterapia, esclerosis múltiple, epilepsia, por sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Las otras plantas, que sería la categoría de plantas de sanación, tenemos la planta Tulsi, albahaca sagrada, nombre, digamos, científico, Ocynum femiflorum. Es una hierba aromática originaria del sureste asiático y pilar fundamental de la medicina ayurveda. Se utiliza como un adaptógeno para ayudar al manejo del estrés físico y mental. ¿Cuáles son sus usos y beneficios de la planta Tulsi? Es antiestrés natural, reduce los niveles de cortisol y alivia la ansiedad. Apoya la parte digestiva, reduce la inflamación, gases y mejora la absorción de nutrientes. Refuerza el sistema inmunitario, mejora los resfriados y la tos. Se consume en infusiones, sus hojas frescas o secas, o en suplementos. Precauciones de la planta Tulsi, o también llamada albahaca sagrada, en el embarazo y la lactancia. Evitar también las personas que estén tomando medicamentos anticoagulantes y evitar en las personas diabéticas que toman medicamentos para la diabetes. La otra planta de sanación tenemos la planta del tabaco. Compuesto es la nicotiana. Es una planta considerada sagrada y poderosa. Hay un puente espiritual en las culturas originarias de América durante milenios. La planta del tabaco se utiliza en rituales de protección, purificación y limpieza energética y también en la adivinación. Los usos principales están en los rituales y en el chamanismo. La planta se utiliza también para la purga y la limpieza, usando el jugo de tabaco en las tradiciones amazónicas. Se ingiere un jugo a base de la planta del tabaco y esa purga concentrada en esas hojas del tabaco inducen el vómito, limpiando el cuerpo, dando claridad a la mente y la parte psíquica. También el tabaco, el humo sagrado, puede ser bajo lo que llaman el soplado o el saumerio, para limpiar el aura de una persona y para consagrar altares. Lo utilizan los curanderos, soplando el humo sobre los chakras o áreas afectadas del cuerpo para transmutar la energía densa. También se utiliza la planta de tabaco, el llamado también rapé y mambeo. El tabaco molido, que es el rapé, se inhala por la nariz para despejar las vías respiratorias, estimular la concentración y la intuición. En la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, se cocina con sal, se llama ambil, y se consume con hojas de coca
en el rezo o en las ofrendas. También se utiliza en la adivinación, en el espiritismo de María Lionza, o también en la parte de la santería. El tabaco es un oráculo. Se fuma y la forma en que caen las cenizas, también el color del humo o las figuras que se forman con el humo, son leídas para diagnóstico de problemas espirituales y también predecir el futuro. En las prácticas tradicionales se utiliza tabaco natural, que es el puro, es el mapache o nicotiana mística. No es el cigarrillo habitual que contiene tóxicos y aditivos. Para finalizar, tenemos las plantas de pureza y de religiosidad, que son plantas con elevado concepto espiritual y usadas en las grandes religiones. Tenemos la flor de loto. El loto sagrado, su nombre científico Nelumbo nucifera, es una planta acuática originaria de Asia. Sus semillas longevas y sus flores emergen inmaculadas de aguas lodosas. Simboliza la pureza, el renacimiento y la superación de la adversidad. En Asia se utiliza en la medicina tradicional y en la gastronomía. La flor de loto tiene unas características particulares. Sus hojas flotantes y pétalos repelen el agua, manteniendo siempre limpias sus pétalos y sus flores. Es lo que se llama el efecto loto. Usos en la medicina tradicional asiática se emplea para tratar fiebres, dolores y reducir la ansiedad. Su significado espiritual, la flor de loto, es un emblema central en religiones como el budismo y el hinduismo. Su significado es la iluminación, ya que crece en el fondo oscuro y fangoso, pero emerge inmaculada hacia la luz. La flor de loto representa la pureza del cuerpo y del alma ante las dificultades de la vida. Sus beneficios medicinales: se emplean las semillas de loto, que contienen compuestos con propiedades antioxidantes y ayudan a combatir los radicales libres. Promueven también la salud en general. Sus raíces se utilizan tradicionalmente para aliviar molestias digestivas, regular el tránsito intestinal. El tallo de loto se usa para tratar problemas respiratorios como la tos, el asma, la bronquitis. Tiene propiedades antiinflamatorias. Las raíces de loto también se utilizan para las infecciones, la diarrea y controlar la hipertensión arterial. En la parte comercial se encuentra disponibles la flor de loto, sus raíces, en diversas presentaciones: raíz seca, infusiones, polvo, cápsulas y extractos. Es uno de los símbolos místicos más profundos de Oriente. Representa la pureza física, espiritual, la resiliencia, la iluminación, ya que nace en aguas lodosas, pero emerge inmaculada para florecer buscando la luz del sol. La segunda planta sagrada de purificación es la rama del olivo. La rama del olivo es uno de los símbolos más antiguos y universales del mundo. Es utilizado para representar la paz, la reconciliación y la victoria. Su simbolismo proviene de tradiciones milenarias que abarcan desde la mitología clásica hasta los textos sagrados de las religiones judeo-cristianas. En la tradición bíblica y cristiana se utiliza en el Domingo de Ramos, por ejemplo, en el relato del Arca de Noé. Una paloma regresa cargada en su pico de una ramita de olivo.
en la antigua Grecia y Roma, es un máximo galardón de ilustres héroes militares y atletas en los Juegos Olímpicos. Propiedades medicinales: las hojas del olivo son ricas en oleuropeína, utilizado en infusiones, ayuda a controlar la presión arterial, fortalecer el sistema inmunológico debido a sus propiedades antioxidantes. Hasta aquí este conversatorio. Espero que le haya sido de apoyo, de ayuda. Cualquier duda, inquietud, estoy a su orden y será hasta otro conversatorio. Buenas noches. Gracias. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.